Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial evaluará este martes prisión preventiva para el periodista Mauricio Fernandini y empresaria Sada Goray, acusados de organización criminal. El presidente del Poder Judicial insta a realizar manifestaciones sin violencia. Estudiantes de Derecho de todo el país podrán participar en el primer concurso nacional de litigación oral en materia civil del Poder Judicial. Corte de Ucayali sentencia a 25 años de prisión a sacerdote acusado de violar a una menor. Vamos con el desarrollo de la información. El Poder Judicial reitera que existen garantías al derecho de libertad de protesta, pero sin violencia. En esa línea, el doctor Javier Arévalo suscribió el siguiente comunicado. El Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la protesta, derivado de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión, precisando que su ejercicio no debe transgredir o violentar derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal y la propiedad pública y privada. En tal sentido, el Poder Judicial garantiza a los ciudadanos el poder expresarse sin causar perjuicios a terceros, recordándoles que quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas serán responsables de sus actos conforme a ley. El titular del Poder Judicial inauguró el Pleno Jurisdiccional Nacional en materia constitucional y procesal constitucional, un evento que ayudará a los jueces a unificar criterios y a tomar acciones que permitan hacer más célere el servicio de justicia. Los temas constitucionales están a la orden del día, ¿no? Las discusiones sobre interpretaciones de la norma y sobre las facultades de los jueces, pues, son cosa de cada día. Así dio por inaugurado el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el Pleno Jurisdiccional Nacional, Constitucional y Procesal, con el fin de consolidar y unificar criterios jurisprudenciales en aras de brindar garantías en los fallos judiciales. El doctor Arévalo además resaltó que este pleno en materia constitucional se desarrolla en un contexto de vulneración de derechos fundamentales de los que también son víctimas los magistrados. A veces se piensa que el magistrado, por ser el que aplica la ley, no es víctima de violación de sus derechos. Claro que sí. Claro que sí. Una serie de derechos de nosotros no son reconocidos o son desconocidos por otros poderes, por otros organismos públicos constitucionales. Esta jornada académica que culmina este martes cuenta con la participación de las 34 Cortes Superiores del país. Estoy seguro que el debate será fructífero y los acuerdos muy favorables para el ejercicio, goce y disfrute de los derechos por la ciudadanía en general con motivo de la realización de sus procesos judiciales y la solución a estos problemas de discrepancias de criterios que pueden originar soluciones distintas a casos similares o idénticos. El evento es organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales a cargo del juez supremo e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Arias Lazarte, en coordinación con la Comisión de Actos Preparatorios del citado Pleno, presidida por el juez de la Corte Superior de Ucayali, Tulio Bermeo Turchi. Los temas que tratarán son de gran relevancia, como la esencia de los procesos constitucionales y su relación con la procedencia de la demanda constitucional. También las resoluciones administrativas, materia de proceso de cumplimiento. Asimismo, la reforma del proceso constitucional a raíz del nuevo Código Procesal, entre otros. Acuérdense que ustedes, jueces constitucionales, en su labor diaria, interpretan la Constitución. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, y lo dice supremo, eso no significa que los jueces no puedan interpretar nuestra Carta Magna y, obviamente, darle un contenido a sus artículos. El presidente del Poder Judicial tomó juramento al magistrado Enrique Ramal Barrenechea como juez supremo provisional de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Los detalles enseguida.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, tomó juramento al juez supremo provisional Enrique Ramal Barrenechea, quien integrará a partir de hoy la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Señor Enrique Fernando Ramal Barrenechea, juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente los deberes del cargo de juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República que se le ha conferido. Sí, juro. Esta medida se adopta por la presidencia para garantizar la continuidad de la sala mientras dure las vacaciones del juez supremo Víctor Raúl Malca Huaylupo. Para mí es una satisfacción poder convocar a un antiguo magistrado del derecho laboral como es el doctor Enrique Ramal. Conozco su carrera judicial de hace muchos años y esta es la primera oportunidad que viene a la Corte Suprema y espero que no sea la única. Dentro de mi consideración como presidente está de convocar para las salas laborales a personas que tengan la especialidad. En ese sentido, doctor Ramal, este breve periodo que nos va a acompañar, estoy seguro que usted va a aportar y va a cumplir los deberes que se le han impuesto. A la actividad desarrollada esta mañana en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia asistieron juezas y jueces supremos que integran la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Simplemente sumar con la sala, ¿no? El servicio es fundamental y creo que la colectividad espera seguir en el mismo ritmo que sigue esta sala y es solo aportar mi experiencia para poder seguir al mismo ritmo que tienen los señores jueces supremos. Por primera vez en la historia del Poder Judicial se llevará a cabo un concurso interuniversitario a nivel nacional sobre la oralidad civil, un evento donde se premiará a los mejores estudiantes de Derecho en litigación a través de juicios simulados, pero teniendo como jurado a jueces reales. Los detalles en la siguiente nota. Por primera vez en la historia, el Poder Judicial realizará el primer concurso nacional interuniversitario de litigación oral civil 2023, una competencia de debate donde los estudiantes de Derecho de las universidades tendrán la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos y habilidades defendiendo un caso simulado. Se ha organizado, como bien lo has indicado, el primer concurso nacional de litigación oral en el proceso civil, en el cual pueden participar alumnos universitarios, tanto de universidades públicas como universidades privadas que estén debidamente acreditadas a lo largo del territorio nacional para resolver un caso que va a ser propuesto. Lo trascendente de este torneo judicial es que los futuros abogados o jueces participarán de un juicio simulado frente a jueces reales, quienes finalmente serán los que juzgarán su desempeño. El juez Ramiro Bustamante resaltó cuál es el fin de este concurso. Es justamente el de promover las técnicas de litigación oral en los procesos y sobre todo en el proceso civil, que es una iniciativa que ya se inició el año 2018 por los propios jueces del Poder Judicial, que hemos modificado el proceso civil para incorporar la oralidad y que nuestro proceso civil sea mucho más eficiente. El presidente de la comisión organizadora agregó que para la organización de este importante concurso se cuenta con alianzas estratégicas con 2 instituciones que coadyuvarán con el éxito de este evento. Es así que hemos celebrado convenios con 2 instituciones que tienen bastante experiencia en este tipo de eventos y que no tienen fines de lucro, como son APTA Perú y LP Pasión por el Derecho. Entonces estas 2 instituciones nos están colaborando para sacar adelante este primer concurso interuniversitario. Las universidades interesadas en participar del torneo judicial pueden ingresar a la página web de APTA Perú, en donde encontrarán las bases del concurso y el cronograma. La próxima semana ya se va a subir al sistema que se está implementando para este concurso el tema o el caso que se va a resolver. Tienen hasta fines de agosto para inscribirse, los equipos debidamente integrados y se van a realizar distintas etapas en las diferentes regiones del país.
Finalmente, se anunció importantes premios y reconocimientos por parte del Poder Judicial a los equipos que lleguen a la gran final programada para el próximo 28 de octubre. Esta se realizará de manera presencial en una sala de audiencias de la Corte Suprema. Alumnos de las universidades públicas y privadas del país para que puedan inscribirse en este gran concurso que, como lo dije, forma un hito en la historia del Poder Judicial al estar fomentando este tipo de eventos académicos con la finalidad de que todos los jóvenes estudiantes que van a ser los futuros abogados y los futuros jueces en el área civil estén debidamente capacitados en técnicas de litigación oral. La Corte Superior de Lima Norte realizó una mesa de trabajo con miras a la implementación de la inteligencia artificial en el sistema de prevención de la violencia contra la mujer. Veamos el informe de Karim Vallejos. El proyecto que presentamos no es para el sistema de justicia en general, sino específicamente para un área determinada, muy pequeña, que es el sistema de prevención de la violencia. Con estas palabras, el presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Lorenzo Castope Cerquín, dio inicio a la mesa de trabajo denominada Plan de Acción para implementar inteligencia artificial en el sistema de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Yo quisiera presentarles a Amauta Pro, él quiere dirigirles algunas palabras. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores de la mesa de trabajo. Soy Amauta Pro. Aunque por ahora solo soy un concepto, una idea concebida en la Corte de Lima Norte. Quiero resaltar la necesidad de contar con un diseño y un algoritmo que programe mis actividades para empezar a ayudar lo antes posible al juez de familia que emite medidas de protección. Así, mejorar la calidad del servicio judicial. Así se presentó Amauta Pro, asistente virtual con inteligencia artificial, un proyecto institucional de la Corte de Lima Norte que propone desarrollar un software de soporte para el juez que dicta medidas de protección a las víctimas de violencia. Mi propósito no es sustituir al juez, ya que la creatividad, la intuición y la capacidad de argumentación jurídica que se requiere para resolver casos de alto riesgo y complejidad solo las tienen los jueces. Muchas gracias. Espero pronto interactuar y asistir a los magistrados de Lima Norte. Esta mesa de trabajo contó con la presencia de representantes de importantes instituciones públicas que integran esta red del sistema de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, contemplada en la Ley 30364. También tenemos que garantizar la sostenibilidad de las intervenciones y para ello es que en esta mesa de trabajo se pueden tomar decisiones importantes que desde la Secretaría podemos respaldar en nuestra calidad de ente rector en el tema de transformación digital. Ponentes internacionales que forman parte del primer Congreso sobre Inteligencia Artificial también se dieron cita en esta reunión y expusieron algunos puntos de debate que ayudarán en la mejora de esta innovación tecnológica propuesta por la Corte de Lima Norte. Este proyecto, Amauta Pro, está alineado a los objetivos estratégicos del Plan Institucional del Poder Judicial al 2023, como son impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad, fortalecer el desarrollo de la transformación digital y modernizar la gestión institucional. Y con éxito se inició el primer Congreso Internacional sobre la Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia. Participan expertos de 5 países iberoamericanos. La inteligencia artificial ofrece un futuro prometedor e interesante en todos los ámbitos de los seres humanos. Lo mismo ocurre en el sistema de justicia. En ese contexto, el Poder Judicial reunió a 12 expositores nacionales e internacionales en el primer Congreso Internacional, La Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, Ventajas y Retos, en el Auditorio Carlos Zavala Loaiza. Fue inaugurado por el juez supremo Roberto Burneo Bermejo. Hace poco en el diario Gestión se indicaba que el Perú reporta 28% de empresas que han implementado la inteligencia artificial activamente en sus operaciones comerciales. En el 2021, las organizaciones con 11% más propensas a adoptar inteligencia artificial y el 40% de las empresas están explorando el uso de la inteligencia artificial. Ya el Estado no es ajeno a esto, ya ha comenzado la adopción y difusión de la inteligencia artificial
en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital, con la puesta en consulta de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en mayo del 2021. En dicha estrategia contempla varios ejes: formación y talento, modelo económico, infraestructura y tecnología, datos, ética y colaboración. Este evento académico fortalecerá las competencias en el conocimiento y el uso de la inteligencia artificial en los jueces, juezas, personal jurisdiccional de la Corte Suprema, Corte Superior Nacional y de las 34 Cortes Superiores del país. Está de moda. Se la conoce más por su abreviatura en castellano, IA. No voy a decirles qué es la IA o por qué se diferencia de la AI. Para ello hemos invitado a ponentes extranjeros y nacionales. Lo que sí les puedo decir es que la IA requiere muchos datos, muchísimos. También les puedo decir que la IA no es solo ciencia de datos, no es únicamente redes neuronales, aprendizaje automático o procesamiento del lenguaje natural. Es todo eso y mucho más. Por eso se dice que es la tecnología de las tecnologías. La primera ponencia, desarrollada por Ronald Cárdenas Krenz, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, intervino con el tema Frente a los sesgos y ruidos, máquinas en vez de jueces. Seguidamente, José de Resende, presidente de la Unión Iberoamericana de Jueces de Brasil, con el tema Principios específicos del proceso electrónico. Este espacio de análisis, debate y reflexión es organizado por la Corte Superior de Lima Norte, que preside Lorenzo Castope Serquín, con el apoyo del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, ambos acusados del delito de organización criminal. El Poder Judicial evaluará este martes dicho pedido en una audiencia. Luego de las investigaciones preliminares realizadas por parte de la Fiscalía, se ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Mauricio Fernandini y Sada Goray, los dos procesados por presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, en torno al entramado de corrupción ocurrido en el Ministerio de Vivienda. La medida fue solicitada hoy ante el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dentro del plazo para los 10 días de detención preliminar que afronta el periodista y la empresaria. El pedido de prisión preventiva también alcanza a los investigados Luis Mesones, Pedro Arroyo y Roger Gaviria. La audiencia será mañana a las 4 de la tarde y estará a cargo del juez Raúl Justiniano, quien evaluará las pruebas que presentará la Fiscalía y el descargo que en su momento realizará la defensa de los procesados. De acuerdo a la hipótesis fiscal, entre septiembre del 2021 y junio del 2022, la empresaria Goray realizó pagos ilícitos por más de 5 millones de soles a la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. Dicha entrega de sobornos se habría realizado en 11 armadas a lo largo de todos estos meses, según reveló el ex asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Goray también declaró ante la Fiscalía que el comunicador Mauricio Fernandini recibió un bono de éxito de $80,000 por haber ejercido de intermediario entre ella y el Ministerio de Vivienda. Hacemos ahora una brevísima pausa y retornamos con Justicia TV. Bien, ya estamos de vuelta con Justicia TV Noticias y vamos de inmediato a conocer las principales noticias de nuestras regiones. En Arequipa, la jueza Lisbeth Torre Choque dictó 9 meses de prisión preventiva para Jonathan Molina, de 20 años, confeso asesino de una adolescente en Arequipa, a quien luego descuartizó. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Jonathan Molina Casani, sujeto que asesinó cruelmente a su pareja y descuartizó su cuerpo en varias partes para luego arrojarlos a un silo.
el plazo solicitado por el Ministerio Público es de 9 meses, un plazo razonable y proporcional a las investigaciones que se están realizando. Con esta decisión de la jueza Lisette Torres, el Ministerio Público podrá continuar con las investigaciones sobre este macabro suceso que tuvo lugar en el distrito arequipeño de Characato, provincia de Paucarpata. Asimismo, indica la representante del Ministerio Público que es necesario también el plazo de los 9 meses. Esto a razón de que si bien el imputado ha dado una declaración, es necesario realizar actos de investigación para corroborar su versión. Jonathan Molina Casani, de 20 años de edad y asesino confeso, será investigado por el delito de feminicidio y tendrá que responder a la justicia por el terrible asesinato en contra de su pareja, quien además se encontraba embarazada. Hay que recordar que la menor de 17 años de edad fue reportada como desaparecida desde el pasado mes de junio y sus restos fueron encontrados 15 días después. El juzgado penal colegiado de la Corte de Ucayali condenó a 25 años de prisión al sacerdote Marco Francesco Mambretti tras encontrarlo culpable del delito de violación a una menor. Los detalles en la siguiente nota. El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, conformado por el doctor Valentín Macedonio Inocente Paulino, la doctora Celinda Pizano Ugarte y la doctora Cecia Marlit Pérez Rengifo, sentenciaron a 25 años de pena privativa de libertad efectiva al sacerdote Marco Francesco Mambretti, tras ser encontrado autor del delito de violación de persona en incapacidad de resistencia. De acuerdo a la tesis fiscal, los hechos ocurrieron en el 2017, cuando el agraviado tenía 13 años de edad, pero su edad mental era por debajo de los 10 años. El adolescente acudía desde antes del 2017 a la parroquia Santo Domingo Sabio, ubicada en el distrito de Yarinacocha, cuyas actividades serán dirigidas por el sacerdote de nacionalidad italiana. A metros de la parroquia se encontraba el seminario San Pedro, lugar donde el religioso era vicerrector. De acuerdo a las declaraciones que hizo la víctima y que fueron sostenidas por la fiscalía, las violaciones ocurrieron en varias oportunidades y en 2 ambientes. Estos son la oficina en el seminario del religioso y el dormitorio de este. El colegiado también dispuso el sometimiento del sentenciado a un tratamiento terapéutico, médico y psicológico, así como el pago de una reparación civil de 20.000 soles a favor de la parte agraviada. Cabe indicar que hasta que una segunda instancia confirme la sentencia emitida por el colegiado transitorio, el sentenciado deberá cumplir con reglas de conducta, como presentarse al llamado de la justicia, realizar un control de firmas en la Corte de Ucayali, entre otros. Horacio Alba Villarreal, desde la Corte de la Libertad, nos reporta sobre una importante reunión entre el titular de la Corte de la Libertad y el viceministro de Justicia con miras a ampliar el número de vacantes de cesigristas que se desempeñan en la Corte del norte del país. Adelante, Horacio. Gracias, compañeros de Justicia TV. Hemos recibido la visita del viceministro de Justicia, Walter Iberos, quien atendiendo la solicitud del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad para conocer cómo poder desarrollar estrategias que permitan el fortalecimiento del desarrollo de los cesigras en la labor jurisdiccional de esta Corte. Señor viceministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tan importante es generar una mayor concentración de labor del personal cesigra en las instituciones del Estado, en este caso en esta Corte Superior de Justicia de la Libertad? Bueno, ante todo, saludos, buenas tardes para toda la comunidad liberteña. El día de hoy me he constituido en el despacho del presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, atendiendo a una solicitud que me formularon el día de hoy por la mañana, un evento que hemos compartido a invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, en el marco de la promoción de las clínicas jurídicas anticorrupción. En ese sentido, el presidente de la Corte ha manifestado la necesidad de ampliar las plazas de cesigristas, habida cuenta que el rol de los cesigristas es fundamental en la medida que coadyuvan en el mecanismo de atención, vamos a decir, procesal, de apoyo técnico para los despachos correspondientes, ¿no? Esto significa que ahora el estudiante universitario que está en este programa de servicio civil de graduados va a tener una mayor oportunidad y obviamente va a poder fortalecer de una mejor manera su desempeño profesional. Claro, de todas maneras. Los próximos a graduarse como abogados, obviamente sobre la base de la ética, tienen que entender de que todo servicio o todo coso, toda la práctica
en la abogacía, debe estar formulada sobre principios, reitero, no solamente éticos, sino profesionales. Y ello empuja necesariamente a que el profesional disponga no solamente de esa voluntad para hacer las cosas, sino que también se adecue a los parámetros que está estipulados en las normas respecto a la prevención de todo acto de corrupción o inconducta funcional. Como van a ser próximamente abogados, obviamente se requiere de gente íntegra, y en esa medida ellos son nuestra primera línea de atención. Señor viceministro, ¿y para cuándo ya más o menos podríamos tener una visión más clara de lo que significa esta apertura para tener en cuenta la ampliación de las plazas de los CESIGRAS en esta Sí, el presidente nos ha hecho llegar una propuesta, vamos a evaluarlo a la interna de la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica. Obviamente de la mano con un equipo de técnicos se habrá de evaluar y como ministerio tendremos que someterlo forzosamente a todas las instancias porque tendría que evaluarse más allá de lo presupuestal, tiene que evaluarse la posibilidad que ésta se concrete, ¿no? Es una evaluación estrictamente, reitero, es una evaluación estrictamente técnica. Correcto. Finalmente, señor viceministro, ¿podríamos nosotros tener un análisis o un balance de lo que significa la labor del CESIGRA en las instituciones públicas, especialmente en las que tienen que ver con administración de justicia? Sí, por eso lo acabé de manifestar hace un momento, el CESIGRista, como es un profesional próximo a graduarse como abogado, tiene que contar no solamente con, tiene que ir premunido de lo que es la ética y también de aquellos principios básicos entre los cuales se fortalece la justicia, que no es otra cosa más que defender los intereses del Estado. Les decía hoy día a los estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo que ellos obviamente son la primera respuesta. Ellos deben tener muy en claro que algún día van a tener un cargo de responsabilidad, y ese cargo de responsabilidad no solamente les va a permitir servir al país, sino que este servicio al país tiene que ir de la mano con la integridad, y todo lo que signifique integridad implica necesariamente ética, fortalecimiento, pero sobre todo servicio al país. Perfecto. Señor viceministro, muchísimas gracias. Declaraciones del viceministro de Justicia, Walter Iberoz, en esta visita que ha tenido a la Corte Superior de Justicia de la Libertad y la reunión de trabajo con el presidente de la institución. Volvemos con ustedes más adelante con mayor información. Volvemos a Ucayali, donde se dictó 9 meses de prisión preventiva a 5 jóvenes de 20 años acusados de violar en grupo a una adolescente de 17. Veamos los detalles. A 9 meses de prisión preventiva fueron enviados Michael Cheston Campos Silvano, Sniper Stick Valdeón González, Jack Andrés Rengifo Flores, Dani Luis Mendoza Janama y Juan Luis Chanchari Tamani, todos de 20 años, investigados por presuntamente violar en grupo a un adolescente de 17 años. El 9 de julio el adolescente se encontraba con sus amigos, los imputados, en un local en Guantamana bebiendo licor. Cerca de las 9 de la noche se dirigieron a un hospedaje donde lo obligaron a beber whisky y posteriormente, según la tesis fiscal, se habrían turnado para tener relaciones sexuales con ella. La víctima asegura que en todo momento pidió que la llevasen a su casa. Yo estaba llorando, les dije por favor no me hagan nada, les estaba suplicando para que no me hagan nada. Yo quería gritar, estaba bien afónica, no podía gritar, refirió la agraviada. Por los graves elementos de convicción que los vinculan con los hechos, por no contar con arraigos suficientes para seguir su proceso en libertad y por el peligro de fuga, el magistrado Dr. Wagner Villacrés Mori del Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana resolvió fundado el pedido de prisión preventiva en contra de los mencionados. Los investigados por violación sexual agravada permanecerán internados en el penal de Pucallpa hasta abril de 2024 de manera preventiva. Más de 23.000 actos procesales fueron realizados por jueces de la Corte de Ucayali durante una jornada maratónica de productividad. Veamos el informe. Un éxito total fue la primera jornada maratónica de productividad y extraordinaria de trabajo en la Corte de Ucayali, que culminó con 23.094 actos procesales durante 14 horas de trabajo, sobrepasando significativamente la meta planteada de 5.000 actos procesales. Fueron 12 las sedes judiciales: familia, civil, laboral, penal, Campo Verde, Puerto Inca, Atalaya, Tamana, Padre Abad, Macicea, Purus y Administración, que se identificaron con esta institución judicial y se unieron a la jornada. Este proyecto de productividad se realizó ayer martes
12 de julio. Comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Tuvo como finalidad permitir la compensación por horas por COVID-19, avanzar con las labores pendientes en diversos órganos jurisdiccionales de esa Corte Superior de Justicia y contribuir con la descarga procesal. El gerente de la Corte de Ucayali, doctor Jesús Quintana Rojas, en representación del presidente de esta institución judicial, doctor Tulio Bermeo Turqui, extendió las felicitaciones y el reconocimiento a los magistrados, personal jurisdiccional y personal administrativo que hizo realidad que esa jornada cuadriplicara los objetivos trazados. Esa buena práctica fue un proyecto desarrollado en la gestión 2023-2024, que fue aprobada por la Presidencia. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del Poder Judicial tomó como innovador y beneficioso el proyecto, tanto como para los usuarios y los trabajadores, por lo que pidió que se les sea enviado, ya que es una práctica que puede replicarse en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Bien, la primera jornada maratónica de productividad y extraordinaria de trabajo pro compensación de horas por COVID, ¿no? En la Corte de Justicia de Ucayali es parte de un proyecto que pues el gestor es el señor presidente y todo el equipo, ¿no? Y al final ha tenido un éxito porque ha habido una masiva participación. El proyecto tiene, como su nombre dice, productividad. Queremos producir para poder dar un mensaje a la sociedad, a la población, a los usuarios, litigantes. El Poder Judicial también está trabajando y quiere contribuir, ¿no? Los trabajadores, magistrados, en general todos, para poder reducir los plazos, para poder contribuir a la sociedad con los procesos en los mejores tiempos. Entonces, lograr el mejor tiempo posible, hemos puesto que se descongestione la carga laboral en los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta Corte Superior de Justicia y teniendo como una meta 5.000 actividades o actos procesales. Para satisfacción de todos los que conformamos la familia judicial de la Corte de Ucayali, hemos superado grandemente esta meta. Hemos superado los 22.000 actos procesales. Ya se está determinándose y esto es muy satisfactorio. El día de ayer, por encargo del señor presidente, hemos estado presentes en diferentes órganos jurisdiccionales. Estuvimos en horas de la mañana en Padre Abad, en horas de la tarde en Campo Verde, en horas de la noche, acompañando, monitoreando y felicitando ese esfuerzo y compromiso a todos los miembros jurisdiccionales y administrativos que han participado y magistrados, pues dando el saludo respectivo, ¿no? Entonces es gratificante ver, creo que la ciudadanía y la población deben entender que sí hay compromiso por parte de toda la familia judicial de Ucayali. En una reunión de trabajo se hizo presente esta buena práctica, porque al final es una buena práctica, que la Corte ha desarrollado un proyecto y ha sido aprobado por la Presidencia de la Corte, y dentro de este proyecto tiene actividades importantes, ¿no? Y nos han pedido que se replique, y ahora con mucha más razón, puesto que, como le digo, ha tenido éxito, que se ha superado los 22.000 actos procesales. Considero esto es sacrificio, esfuerzo de todos, ¿no? De los señores magistrados, del personal jurisdiccional y administrativo, que se ha hecho el despliegue y el apoyo respectivo. Entonces, las felicitaciones es para todos en general. Y de esto va a salir evaluaciones en cuanto a en qué se ha avanzado, ¿no? Y cómo debemos mejorar. Tenemos también planificado hacer la segunda maratónica y próximamente estaremos lanzando con la aprobación de la Presidencia de la Corte. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, participó en una ceremonia de izamiento del pabellón nacional, con lo que se dio inicio a las celebraciones de nuestras fiestas patrias. El acto se realizó en el frontis de la comisaría de Cotabambas y contó con la participación de autoridades policiales y judiciales. En la ceremonia se reiteró el compromiso de las instituciones tutelares del país para luchar por la justicia y la defensa de la legalidad en el Perú. Nuestra compañera Melody Sánchez se encuentra en el auditorio Carlos Zavala con uno de los expositores en el primer encuentro internacional sobre inteligencia artificial en el sistema de justicia. Adelante, Melody. Gracias, Liliana. Efectivamente nos encontramos en el auditorio Carlos Zavala Loaiza, donde se viene desarrollando el primer Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, donde cuenta con la participación de más de 12 expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán sobre las innovaciones en la inteligencia artificial aplicado en los procesos judiciales. Justamente me encuentro acompañada con el doctor Jordi Nieva Fenol. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, autor de 21 libros y más de 120 artículos científicos. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Justicia TV. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor, coméntenos sobre este tema tan interesante como es la inteligencia artificial. ¿Perderemos el control algún día en manejar este instrumento?
Bien, primero que tenemos que hacer es intentar entender lo que es la inteligencia artificial, que es una cosa de la que se habla mucho pero se entiende poco. En realidad solamente es una evolución de la informática, de lo que ya conocemos, ¿no? Pero que consiste en tener una base de datos enorme, desproporcionada, o sea, con muchos más datos de los que la gente se pueda imaginar, no lo sé, en su agenda, por ejemplo, de contactos, ¿no? O en sus contactos en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, muchísimo más grande que todo eso. Y con esos datos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos simular que la máquina toma decisiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la inteligencia artificial. Entonces, claro, esto es muy útil, por ejemplo, para automatizar un procedimiento, es decir, un procedimiento que más o menos es sencillo, que tiene unos trámites previsibles, pues entonces, pues primero va a uno, luego va a otro, se van metiendo los datos, a partir de ahí tenemos una sentencia en temas sencillos, ¿no? Como puede ser una multa de tráfico, como puede ser una reclamación de una cantidad de dinero, como puede ser un desahucio, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, cuando los temas son más complejos, entonces los datos que son necesarios para resolverlos ya no son tan simples, ya no es sota, caballo y rey, por decirlo de una manera que se entienda, ¿no? Sino que, claro, hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, qué credibilidad le va a dar al juez un testigo. Y sobre todo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué el juez le parece que ese testigo es creíble? ¿O qué interpretación va a hacer un juez de una ley a partir de todas las posibles interpretaciones que pueda tener esa ley, o incluso alguna que pueda crear el juez? Claro, hacer que una máquina ya simule todos esos procesos ya es mucho más complicado, pero cuidado que nadie se confunda, que esto imposible no es. Es simplemente más complicado, y de ahí la pregunta que usted me estaba haciendo. ¿Podremos perder el control? Claro, si quien fabrica la herramienta la configura de manera que hace que esas decisiones se vean influidas por sus propias opiniones personales, ajenas al juez, por cierto, que utiliza la herramienta, entonces, claro, a partir de ahí puede manipular a los jueces de una manera que no se van a dar cuenta ni los jueces y desde luego la sociedad tampoco, poniendo pues los estímulos necesarios para que la gente aprecie que con la inteligencia artificial tenemos sentencias más rápidos, los procesos no son tan costosos, y a partir de ahí la gente le va tomando afecto al hecho de que no sea una persona, sino que sea una máquina la que tome una decisión judicial. Es decir, es un cambio verdaderamente relevante. Doctor, entonces, ¿podríamos decir que la inteligencia artificial puede influenciar en la decisión del juez? No es que la influencie, es que directamente la puede sustituir, y de hecho la va a sustituir en muchísimos casos. Es decir, en todos estos casos prototípicos, que siempre son exactamente idénticos, ahí la máquina va a tomar la decisión por el juez, y el juez no va a hacer nada más que validarla. Es más, normalmente es que ni siquiera la va a revisar, y eso ya está ocurriendo actualmente. Lo que ocurre es que de una forma mucho más primitiva, por decirlo así. Es decir, no es una máquina quien lo hace, sino que es el personal del tribunal el que siempre hace el mismo tipo de procedimiento, y no hay margen de decisión, es decir, siempre son los mismos pasos. Bueno, eso se puede automatizar, y ahí les puedo asegurar que a día de hoy el juez lo único que hace es ir un día a su despacho y firmar, sin ver absolutamente nada de lo que está firmando, porque ya da por hecho que está bien hecho, porque siempre es lo mismo, claro. Con una máquina, ¿qué ocurre? Que ya no es que el juez tenga control sobre las personas que trabajan en su tribunal, sino que la máquina, insisto, la ha configurado otro profesional sobre el que el juez no tiene control. Claro, a partir de ahí, encomendar una confianza completamente ciega, no a la máquina, sino a quien ha hecho la máquina, pues a mí me plantea extraordinarias reservas, porque no sé quién es el que ha hecho la máquina y qué le ha influido, qué ideología tendría. Imagínense, por ejemplo, que fuera, no sé, un fanático o un fascista, alguien que le gusta vulnerar derechos fundamentales. Claro, sería terrible que efectivamente estuviera influyendo en esa máquina que toma decisiones judiciales. Ese es el peligro. Indudablemente es una ventaja para los operadores de justicia. Sin embargo, esta herramienta no llega a todas las personas, ¿no? ¿Qué haríamos en esta situación? No, sí que llega a todas las personas esta herramienta. Es decir, hay gente que no tiene recursos económicos.
Igualmente le llega. Yo he visto en mi propia ciudad, en Barcelona, a personas que están arrastrando carros, llevando pues cosas de metal, ¿no? Que son personas que no tienen ni siquiera nombre, es decir, son personas que rompieron su pasaporte al cruzar ilegalmente la frontera y que actualmente pues no tienen ningún tipo de registro, sino que sencillamente está tratando de pasar un tiempo en el país para poder conseguir una residencia y tener un trabajo legal, ¿no? Esas personas tienen teléfono celular, es decir, conseguir actualmente un teléfono celular es algo que yo veo que está al alcance prácticamente de cualquiera, porque es que realmente lo veo. El otro día paseaba por una ciudad europea, ¿no? Y veía a un mendigo que estaba pidiendo limosna por un sistema que se llama Bizum. Es decir, es una transferencia que se hace directamente al número del teléfono celular, ¿no? Y ponía ahí el número de Bizum, es decir, ya no era la moneda. Es decir, esto es muchísimo más libertario, no le quiero llamar democrático porque si no es un poco demagógico decirlo así, ¿no? Pero sí que es mucho más igualitario de lo que parece y además, insisto, conseguir un celular a bajo precio actualmente no es difícil. Y en ese celular, que suele ser un smartphone, pues claro, tienes ya esa tecnología que te permite ese acceso a esa app que no sería demasiado complicado. Fíjense ustedes, casi todo el mundo tiene acceso actualmente a Instagram o a Facebook o a otras redes sociales. Esas redes sociales, esas herramientas son muchísimo más complejas de lo que jamás podría ser una app de la justicia, que sería mucho más sencilla, básicamente porque los parámetros en los cuales tiene que basarse son también más sencillos. Por tanto, si tenemos Instagram, ¿por qué no vamos a tener una app de la justicia para estos casos, naturalmente? Quizás podrían también recibir capacitación, ¿no? Tanto los operadores como también los ciudadanos para poder aplicar bien la inteligencia artificial. Eso por supuesto, los ciudadanos tienen que recibir más capacitación. Esto es un poco comparable a cuando la gente pues hace un siglo, y lamentablemente todavía hoy tanta gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces parecía una labor titánica, ¿no? Que las personas aprendieran a leer y escribir, y actualmente es algo muy extendido en la mayoría de los estratos de la población, a pesar de que, insisto, que esto depende de cada sitio, de cada situación, de cada lugar, y no en todas partes es igual. Y yo no puedo extender mi experiencia europea a cualquier otra situación. Soy consciente de que hay enormes diferencias que hay que tratar. Pero bueno, en los colegios, claro, actualmente se enseña a leer y escribir y otras materias cuya utilidad a veces se podría poner en cuestión, la verdad, ¿no? Bien, yo creo que de cara al futuro va a ser completamente esencial enseñarle a la gente a utilizar estas aplicaciones, que algunas son muy intuitivas, otras no tanto, pero en todo caso que estén familiarizados con el mundo digital y también que sepan comprender lo que hay detrás del mundo digital, que en este sentido los analfabetos somos usted y yo y todos los de nuestra generación, porque utilizamos herramientas que no sabemos en realidad cómo funcionan. Yo este teléfono celular que les he enseñado antes, no sé realmente cómo funciona. En cambio, en los colegios se podría enseñar de una forma muy básica cómo funcionan todos estos ingenios para que sean mejor utilizados en el futuro. Esto es algo perfectamente posible y yo creo que ese cambio pues se va a producir en el futuro, cuidado, mientras mantengamos las condiciones para mantener este nivel tecnológico. Si algún día las condiciones por razones climáticas o por razones políticas o militares o por cualesquiera otras razones, pues por desgracia cambian, entonces pues ocurrirá como ha ocurrido tantas otras veces en la historia, un retroceso tremendo que nos sumirá en un agujero durante unos cuantos siglos. Pasó cuando cayó el Imperio Romano, uno ve las casas que tenían los romanos en el siglo I en Pompeya, por ejemplo, que son perfectamente equiparables a las casas de las clases altas de hoy, que ustedes pueden ver en Miraflores, que pueden ver en los barrios, pues en definitiva, más opulentos de Lima. Y luego, en cambio, a partir del siglo VI, VII, uno lo que ve son viviendas muy precarias donde la gente vivía como podía. Se desmontó el sistema de alcantarillado, se desmontó el sistema de servicios públicos que existía en Roma e incluso se aculturizó a la población de una forma extraordinariamente intensa, de manera que tardamos siglos en recuperar los niveles de conocimiento que existían en aquel momento. Bueno, lo digo únicamente como metáfora, ahora pensamos que nada puede cambiar. Por supuesto que podría cambiar, ojalá no. Doctor, díganos, ¿cuáles son las estrategias entonces que están empleando los países para la aplicación o la buena aplicación de esta herramienta? Bueno, de momento están actuando con un poco de entre miedo, retraso. Yo creo que tampoco acaban de encontrar las personas adecuadas para tratar estos temas.
Hay personas que ya vienen de otras fases de este fenómeno, de la implementación de la informática, que están quizás un poco cansados, ¿no? Y no acaban de acertar con cómo tratar este tema, y yo creo que tampoco lo acaban de entender el fenómeno en su conjunto y en qué medida podría ser aplicable, porque hace falta un poquito de creatividad para entender esto, ¿eh? O sea, de ir un poco más allá, que es lo que estoy tratando cuando le estoy contestando a usted, ¿no? De que la gente piense conmigo y vea que hay otros mundos más allá de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Claro, yo veo que se está yendo despacio, pero sobre todo en materia de justicia se está yendo más despacio todavía. ¿Por qué? Porque en materia de justicia, a lo largo de toda nuestra existencia, hemos confiado siempre en la intuición del juez, en que el juez era pues una figura que conocía perfectamente pues el sentido de la justicia, que había en una comunidad y por tanto pues tenemos fe, confianza pues en esta figura. Pero claro, una cosa es la fe, otra cosa es la confianza. Claro, la confianza está basada en datos, la fe no, la fe está basada simplemente en una creencia, ¿no? Esa confianza es la que necesitamos naturalmente en materia de justicia y ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que no sabemos cómo trabaja un juez. Es decir, un juez dice, este señor es creíble, este testigo es creíble, y claro, uno se queda preguntando, ¿por qué? Y cuando el juez tiene que explicarlo, recurre a, bueno, en mi experiencia, o sea, que no sabes cómo lo has hecho. Es más, ni siquiera sabes si es cierto que esa persona es creíble o no. Has actuado de acuerdo con tus ideas previas, es decir, tus prejuicios, ¿no? Has actuado, pues en definitiva, pues de manera, insisto, intuitiva, y la intuición no es una buena herramienta cuando se trata de temas científicos como el tema de juzgar. En realidad es una herramienta para decisiones medianamente simples, ¿no? Pero fíjense si está extendida, que nos ha dado una confianza tan fuerte como hasta confiar, por ejemplo, en la intuición para escoger pareja, ¿no? O sea, no, tengo un pálpito, siento algo en el corazón, claro. Así después hay la cantidad de divorcios que existen, no me extraña, ¿no? Claro, si uno realmente se basara en datos y se diera tiempo para que la otra persona le conociera y conociera a la otra persona, ¿qué tendría? Tendría esos datos que podría procesar. Claro, lo que estoy diciendo a lo mejor les parece que no es muy romántico, pero les aseguro que científicamente es mucho más perfecto y sobre todo mucho más exitoso en términos personales, y eso al final es lo que creo que deseamos todos. Jordi Nieve Fenol, gracias por habernos acompañado en Justicia TV. Esperamos nuevamente contar con su presencia. Un gusto de tenerlo. Vamos a estudios contigo, Liliana. Gracias por acompañarnos en Justicia TV. Los invitamos a seguirnos en el canal 13.2 de Señal Abierta y en los canales 55 de Claro y 551 de Movistar, las redes del Poder Judicial y en simultáneo con la Agencia de Noticias Andina. También en 8 regiones por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del Nevado del Alpamayo en Ancash, considerado el más hermoso del mundo. Hasta mañana, permiso.